Gyanatimirandasya Gyana Salakaya Chatsurumilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitanjena Bhutale Swayandrupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, buenas noches, gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu. Estamos hablando sobre los diferentes tipos de karma y sus correspondientes reacciones. Y ahora vamos a hablar sobre cómo liberarnos de estas reacciones de nuestras actividades previas. El texto número 21 de esta primera parte del Bhakti Rasamrita Sindhu, que trata de las características principales, de las características generales del Bhakti, dice lo siguiente: incluso un chándala, comedor de carne de perro, quien ha nacido fuera del sistema social védico debido a sus pecados cometidos en nacimientos anteriores, puede calificarse para realizar Soma Yagya. Este es un sacrificio védico que solo puede ser ejecutado por un brahmana. ¿Por qué puede calificarse un chándala, un comedor de carne de perro, para hacer este tipo de sacrificios? Porque él ha escuchado y cantado el nombre de Dios bajo la guía de santos genuinos. Porque él se ha postrado ante el Ser Supremo y porque él ha realizado Vishnu Smaran, ha meditado en Dios. ¿Qué podemos decir entonces de los devotos quienes han obtenido el darshan directo del Señor Supremo? Esas son las instrucciones de Kapila a su madre Devahuti, que las podemos encontrar en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo número 33. Tanto los sistemas ortodoxos y heterodoxos budistas y jainistas creen que la ley del karma puede actuar de manera totalmente independiente sin tener en cuenta la intervención de la divinidad. Pero para los Gaudiya Vaishnavas, el Ser Supremo rige sobre el karma de forma indirecta. Pero cuando él ve que una jiva está interesada en bhakti, él mismo puede interceder para que ese karma sea erradicado de su corazón. Mientras que para las personas no interesadas en bhakti, Sri Paramatma, el maestro interno, aparece como el testigo silencioso y él no se inmiscuye en el karma de la entidad viviente. Por lo tanto, es distinto cómo opera el karma para un practicante de bhakti, para alguien que aspira al amor puro por Dios, y es muy distinto cómo opera el karma para una persona materialista. Por esto, así Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice en sus significados del primer canto del Srimad Bhagavatam: aunque aparentemente un devoto tenga fracasos, tropiezos en su práctica espiritual, todo eso debe ser considerado glorioso, porque Sri Krishna en persona se está encargando del karma de ese devoto. Por otra parte, dice, aunque aparentemente una persona material tenga muchos éxitos, estos supuestos éxitos son considerados un fracaso, debido a que el Srimad Bhagavatam declara:
todas las actividades que realiza un ser humano, si no nos ayudan a despertar un gusto por escuchar sobre la suprema personalidad de Dios, deben ser consideradas una inútil pérdida de tiempo y de energía. Todo eso se va a perder en el momento de la muerte. Los buenos o malos actos dan sus frutos en posteriores nacimientos, ya sea con un alto estatus social o en el peldaño más bajo de la sociedad como un intocable o un chándala. Sin embargo, en este verso se explica que el karma puede ser modificado cuando el ser humano tiene contacto con Bhakti, porque Bhakti es independiente del karma, del jnana. El Bhakti tiene el poder de liberar el alma condicionada de los efectos de sus fechorías pasadas, e incluso de elevar a un chándala al nivel de un brahmana, calificado para realizar somagyakya y otros sacrificios védicos. En la explicación a este verso podemos encontrar una diferencia entre los comentarios de Sri Jiva Goswami y Sri Vishvanath Chakravarti Thakur. Sri Jiva Goswami, a través de su comentario, evita perturbar el orden social relacionado con las prácticas e ideas existentes en la sociedad hindú de su tiempo, explicando que un chándala, a través de la práctica del bhakti, eliminará las reacciones de su mal karma y en su próxima vida podrá ser un brahmana calificado para desempeñar los sacrificios védicos. Vishvanath Chakravarti, por su parte, considera que el bhakti puede eliminar de inmediato todos los defectos de un ser humano pecaminoso y lo puede calificar para realizar los deberes de un brahmana. Ahora, ¿cómo conciliamos estos dos aparentemente puntos de vista diferentes? Eso se llama Purva Paksha. Aprender a tomar las escrituras, tomar los comentaristas y conciliar. Y si algo no puede ser conciliado, entonces uno escoge uno y guarda ese significado, guarda esa realización en su corazón y respeta si otro Vaishnava tiene otra opinión. Entonces, Bhaktivinoda Thakur ha explicado cómo podemos conciliar estos puntos de vista. Y él dice, en el caso acá de Occidente, que todos nacimos con un nacimiento inferior, la mayoría en hogares en los cuales se comía carne de vaca, yávanas, técnicamente. Y gradualmente, por tener contacto con Bhakti, con los sadhus, somos iniciados, ¿sí? Recibimos el Upanayana Samskara, el cordón brahmínico, a través de una ceremonia, de un gyagya, recibimos los Diksha mantras del Guru. Entonces nos calificamos para poder adorar la deidad. Y acá no hay brahmanas de nacimiento ni brahmanas calificados hindúes para que realicen este servicio, entonces nosotros lo hacemos. Porque el servicio tiene su importancia de acuerdo a su necesidad. ¿Cuál es el servicio más importante? El servicio que es más necesario. Por otra parte, si nosotros vamos a Vrindavan, y en Vrindavan hay devotos, brayavasis, brahmanas calificados, vaishnavas que adoran las deidades, no vamos a decirles no, quítense de acá, que yo he venido a adorar la deidad porque yo ya me he purificado y tengo la misma posición de un brahmana. No. Entonces, debido al mariada, a la etiqueta correcta, yo dejaré que ellos adoren la deidad y hagan los rituales védicos y los sacrificios, pero todos podremos cantar en congregación el santo nombre de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allí no hay ninguna discriminación. Por lo tanto, todos estos conceptos tienen que ser entendidos y puestos en práctica de acuerdo a un contexto apropiado. Desha Kalapatra, entendiendo el tiempo, el lugar y la circunstancia. La diferencia de opinión planteada por los dos comentaristas citados anteriormente puede generar controversia. La cuestión a tratar sería entonces elegibilidad versus capacidad. Un brahmana nacido de un orden social superior, debido a las buenas obras en nacimientos anteriores, es elegible para realizar rituales védicos.
Por otra parte, tenemos un chándala o nacido en un orden social más bajo debido a sus fechorías hechas en nacimientos anteriores, quien se vuelve completamente capaz de realizar tales rituales védicos, cuando su prarabdha karma, su karma ya manifiesto, es eliminado por cantar y escuchar el santo nombre. Sin embargo, incluso una persona nacida en una familia de brahmanas tiene que esperar a la ceremonia en la cual se recibe el cordón brahmínico antes de realizar sacrificios védicos. Puede ser un niño brahmana y el niño brahmana de 2 años, de 3 años, de 5 años le dice, papá, yo quiero hacer un sacrificio como el que tú vas a decir. Espera. Primero tienes que educarte, primero tienes que pasar un proceso y después cuando ya recibas Diksha Mantras, Panayana, cordón brahmínico, allí podrás hacer los sacrificios. Por otra parte, a pesar de que un devoto nacido en una familia de chándalas se limpia de sus pecados cometidos en nacimientos anteriores, practicando los rudimentos de el Bhakti, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, etc., y de esta manera se vuelve elegible para realizar tales ritos védicos, él no ejecuta estos rituales debido a que no está interesado en seguir la sección Karma Kanda de los Vedas, en donde se prescriben estos rituales. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas ceremonias védicas se hacen esperando un fruto egoísta a cambio. Entonces, puede que un devoto haya nacido en una familia, nacimiento inferior. Él se ha purificado por escuchar el santo nombre. Y a él le dicen, puedes ejecutar este Somagyagya. ¿Para qué? Para alcanzar Somaraj, el elixir que se disfruta en Chandraloka, en el planeta donde vive el regente de la luna, para vivir muchos años, tener mucha fuerza física, tener longevidad. Él va a decir, no me interesa. El único Amrit, el único néctar que yo quiero es Tavakatamrita Tapta Jivanam, el néctar que se deriva de escuchar los pasatiempos del Señor Cristo. Eso es lo que da realmente sentido a mi existencia. Entonces no es porque él no esté capacitado, simplemente porque él no va a prestar interés en ciertos tipos de sacrificios. Un chándala deja de ser un chándala cuando abraza el camino del Bhakti Marga. Tal devoto se vuelve elegible para adorar a la deidad en el templo y por lo tanto también se vuelve elegible para realizar los rituales védicos de la sesión Karma Kanda. Pero él prefiere dedicarse exclusivamente a aquellas actividades que le permiten desarrollar Bhakti. Y en esta era se ha entregado un tipo de sacrificio llamado Yuga Dharma, Sankirtan Gyagya, el sacrificio de cantar los santos nombres de Dios. Y al ejecutar ese sacrificio, entonces puedo desarrollar amor puro por Dios. Mientras que otros sacrificios se explican en las escrituras, Gopal Bhatta Goswami, Satkriya Ganodesha Dipika, explica, nosotros ya no tenemos el adhikar para cantar apropiadamente los mantras, para recitar el Rig Veda, para saber la métrica, el tala, la raga, ya no tenemos esa capacidad. Pero él dice, a pesar de que no tengas esa capacidad y que cantes de forma insuficiente los mantras, si en un gyagya incluyes el canto del santo nombre del Señor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, todo el sacrificio se vuelve purnam, completo y perfecto. Ese es el poder del canto del santo nombre, del Sankirtan Gyagya, del sacrificio dado para esta era. Texto número 22. Durjatirevam savana yogyatwem karanam matam duratyarambakam papam yatsyat prarabdhameva tat. Un nacimiento bajo y despreciable es la causa de no ser apto para realizar los ritos védicos. Tal nacimiento es el fruto presente de los pecados pasados del individuo en cuestión. El texto 23 dice, Padma Puranecha. Entonces siempre los acharyas buscan
Shastra Praman, la evidencia para sustentar lo que dicen. Entonces él dice, eso está sustentado en el siguiente verso del Padma Purana. Aprarabdha phalam papam kutam vijam palon mukam kramenaina praliyeta Vishnu bhakti aratatmanam. El pecado es aprarabdha, el pecado que aún no ha dado el fruto, lo que tenemos en la espalda y todavía no lo hemos visto. Kutam, o la totalidad de tales pecados que están ocultos. Vijam, o la semilla, ¿sí? Que genera vasanas, tendencias, disposiciones. Y Phalam Mukam, o el karma que ya ha dado su fruto. Ya tienes el fruto, ya estás recibiendo el fruto de tus acciones en esta misma vida. Todas estas reacciones derivadas de los actos pecaminosos pueden ser destruidas por medio del Vishnu Bhakti, ¿ok? En el orden que han sido descritas. Es decir, primero se destruye el aprarabdha, el karma que no ha dado el fruto. Después se destruye entonces Vijam, o los vasanas, las tendencias, las disposiciones. Después de eso se destruye prarabdha, el karma que ya dio fruto, es decir, el karma de esta misma vida. Ahora, al respecto, Srila Bhakti-Siddhanta Maharaj da una explicación en relación al aprarabdha, al karma inmanifiesto. A un lector occidental, es decir, nosotros, situándonos intelectualmente, le puede parecer que el aprarabdha karma o las reacciones del karma acumuladas de las vidas previas son como un mito sin ningún fundamento científico. Sin embargo, la ciencia reconoce ahora no solo una recapitulación de la historia de la raza humana en el crecimiento de cada vida individual, es decir, la recapitulación de la filogenia en la ontogenia. Ya es reconocido que tenemos una herencia cultural, que tenemos una herencia biológica y que eso hace que seamos lo que somos. Eso ya lo ha descubierto la ciencia. Además de esto, la psicología moderna del inconsciente, tal como lo expone Jung, no reconoce meramente un inconsciente individual, sino también un inconsciente racial o un inconsciente colectivo que permea cada personalidad individual. Este inconsciente racial, junto con el inconsciente del individuo, es lo que en los textos védicos se conoce como aprarabdha karma. Entonces es importante contextualizar para que podamos entender y también para que tal vez a alguien que nos siga los Vedas le podamos explicar estos términos. Porque alguien puede decir, yo no creo, pero por no creer no significa que eso no exista y que no esté dando unas condiciones dentro de tu psiquis, unas condiciones dentro de su vida. Y vivir la vida sin conocimiento es muy complejo. Pero cuando ya tienes conocimiento de que eres el alma, cuando ya tienes conocimiento de qué es el karma, cuando ya tienes conocimiento de la reencarnación, cuando tienes conocimiento del Ser Supremo y cuando tienes Sambandha Gyan, conocimiento de tu relación con el Ser Supremo, allí va a ser distinta tu vida. Como un devoto decía, en el mundo material uno sufre, ¿sí? Pero debido a que no tiene conocimiento, la vida es insoportable. En la práctica espiritual también puede haber un sufrimiento. ¿Por qué? Porque todavía no hemos acabado de limpiar el prarabdha ni el prarabdha karma. Pero sin embargo, como uno sabe que se está purificando, uno sabe que ese sufrimiento gradualmente va a disminuir. Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada daba el ejemplo de cuando tú tienes un ventilador conectado a la corriente. Entonces tú desconectas el ventilador y no es que las hélices del ventilador paren en seco. Ellas van a moverse, pero poco a poco va a ser más lento, más lento, más lento el movimiento hasta que en un momento ya se detiene. O de repente a ti te diagnostican diabetes.
Entonces te dicen, no puede volver a comer roscón en la esquina. Y uno dice, bueno, está bien porque ya estoy diabético. Entonces no voy a grabar porque ya voy a dejar de comer 1.000 pesos de roscón con colombiana en la esquina. Ya no lo voy a volver a hacer, prohibido. Pero eso no significa que por hacer eso ya automáticamente se curó de la diabetes, porque esa diabetes se la ganó en 20 años comiendo roscón con colombiana en la esquina. No se la ganó en un día. Entonces, se puede reversar ese proceso si es diabetes tipo 2, pero eso va a tardar un tiempo. Asimismo, cuando nosotros ya nos asociamos con los devotos, seguimos principios regulativos para la reacción y dejamos de sufrir en el futuro, porque ya no estamos realizando actividades incorrectas. Vikarma. Pero todavía tenemos que trabajar con el karma que ya se manifestó y con el karma que aún no se ha manifestado. Entonces acá hay dos diferentes opiniones. Una opinión es la opinión de Jiva Goswami, en el cual explica que hay una secuencia. Primero se elimina el aprarabdha, el karma manifiesto. Después se eliminan los vasanas, las impresiones que determinan nuestra tendencia en esta vida. Y después se elimina el prarabdha o el karma presente, el karma actual. Por otro lado, otro de los comentaristas del Bhakti Rasamrita Sindhu, Simukunda Das, él va a decir lo contrario. Primero, para el karma presente que ya se ha manifestado, después paran los vasanas, las tendencias, y después el aprarabdha karma. Entonces, vamos a encontrar que diferentes devotos tienen diferentes puntos de vista e incluso los pueden sustentar sástricamente. Pero hay cosas que no merecen que nos enfrasquemos en discusiones bizarras. Lo importante es que estamos deteniendo las actividades que nos generan sufrimiento y que tal vez en este momento tenemos que tolerar algún sufrimiento que tenemos de acuerdo al karma actual o al karma previo. Pero sabemos que, como dice Bhaktirasak Sridhar Goswami Maharaj, nuestro futuro va a ser brillante y nos estamos preparando para experimentar Shuka Paramashuka, una felicidad espiritual ilimitada, que nunca antes habíamos experimentado dentro de este plano material. Ahora, ¿cómo entonces podemos nosotros ayudarnos para poder tolerar, para poder no desistir, para no confundirnos? ¿Por qué? Porque vienen pruebas, porque puede venir algún tipo de confusión en la práctica espiritual, porque puede venir algún tipo de sufrimiento. Y uno dice, pero ¿por qué si estoy practicando Bhakti tengo que sufrir esta enfermedad, tengo que sufrir este problema con mi familia, tengo que sufrir este problema de salud, tengo que sufrir este problema con mi pareja? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir un problema en una comunidad espiritual? ¿Por qué tengo que tener problemas o conflictos con mis hermanos espirituales? Entonces, vengo del mundo material donde todo el mundo está peleando unos contra otros. Kali Yuga, como dice Bhaktivinoda Bodhayan Maharaj, ¿cómo es que dice? Kali Yuga, la era del infortunio, de la desaveniencia. Él dice, la era de la desilusión, dice. Manda un mensaje diario, dice Kali Yuga, la era de la desilusión. Y uno viene a la práctica espiritual y también va a encontrar que hay problemas en las comunidades espirituales, lo cual es algo normal. Por eso es mejor no idealizar. Si tú no idealizas mucho, entonces todo lo que sea bueno lo vas a valorar más. Pero si tú idealizas, pues vas a tener problemas. Comunidad espiritual perfecta se llama Golok Vrindavan. Hasta que no tengas el sucrito suficiente para ir allá, tienes que aguantar problemas que van a haber en las comunidades. Es parte de tu proceso de purificación. Estás en Anartha Nivriti. ¿Quieres asociación más avanzada? Avanza.
Eso es. Y Krishna te va a dar asociación más avanzada. Pero si no eres muy avanzado, no pretendas que tus hermanos y hermanas espirituales que están alrededor van a ser los más santos, los más puros, los más avanzados, porque acá estamos en un hospital. Y ni siquiera estamos en el pabellón VIP del hospital, estamos en cuidados intensivos. Cualquiera de nosotros que se aleje fácilmente de nuevo, otra vez, va a masticar lo que ya ha masticado en el mundo material. Y eso pasa, mira, en un mes. Por lo tanto, todavía necesitamos allí el suero con la vitamina B. Como tenemos deficiencia de vitamina D, los vegetarianos o los veganos, necesitamos Bhagavan, Bhakta, Bhakti. Todos esos Bs tenemos que inyectárnoslas todos los días para no carecer, quedar anémicos, postrados allí en el mundo material. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo le vamos a ayudar a la mente a que pueda tolerar? No estamos experimentando BAF, no estamos experimentando éxtasis espiritual, estamos luchando con la mente. Y además de eso nos dicen, primero se limpia el karma de hace 100 vidas. No creas que ya en un momento para otro vas a resolver el problema con tu papá, el problema con tu mamá, el problema con la pareja, el problema con la billetera. Eso es lo último que se resuelve, dice Jiva Goswami. Rupa Goswami nos da un estímulo para seguir adelante en el Upaya Shambhita. Utsahani chaya dairya tat karma pravartanam ashangatyaga satobrite shabdi bhaktir prasidyati. Dice, si tú practicas este Shabdir Bhakti prasidyati, estas 6 prácticas, eso vas a asegurar el éxito en la práctica del Bhakti. Utsaham significa ser entusiasta, no perder el entusiasmo. Nishayat, tienes que esforzarte con confianza. Dairyat, tienes que ser paciente. Durante muchas vidas has estado en el mundo material sufriendo. Entonces tienes que tolerar unas 2, 3, 4, 5 vidas hasta que te purificas y alcanzas el amor por Dios. Entonces uno es impaciente, pero cuando uno entiende que lo que estás viviendo solo es un punto en una línea eterna, pues tú dices, bueno, es un momento, es un instante. ¿Qué es un sufrimiento? ¿Qué es un padecimiento? Si voy a alcanzar los pies del loto del Señor Krishna, que me van a dar beneficio por toda la eternidad. Amarendra Prabhu contaba la semana pasada en una clase, él decía que había un devoto muy avanzado en la práctica del Vayan y tenía un cáncer terminal y estaba postrado en la cama y todo el tiempo estaba cantando Hare Krishna, 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 no hacía nada más. Y de repente fueron hermanos espirituales a visitarlo y decía, tú eres tan querido para el Señor Hari, haces Vayan, eres avanzado, ¿por qué no le pides a Hari que te libere de ese cáncer? Y él le dijo, ¿para qué voy a utilizar un Brahmastra, un arma nuclear, para matar un pequeño mosquito? Este cáncer para mí no es nada. Para que yo utilice el santo nombre para decir, quítame este cáncer. Lo que yo voy a experimentar si muero cantando el santo nombre y ya estoy cerca de la muerte, es alcanzar los pies de Radha Madhava en Vrindavan. No tengo necesidad de matar un mosquito con un Brahmastra. El santo nombre es el arma nuclear suprema para poder explotar y destruir todos mis apegos egoístas y alcanzar el amor divino. No lo voy a utilizar para eso. Esa fue la respuesta de él en el momento de la muerte. Entonces hay que ser paciente. Actuar según los principios regulativos. Entonces, la paciencia nos va a ayudar a decir, ok, me estoy liberando del karma previo, que no sé ni qué fue lo que hice, pero ahí me estoy liberando, tengo fe en que eso va a ser así, porque lo explica Rupa Goswami, lo explica Jiva Goswami. Y en este momento, ¿cómo resuelvo las cosas? Pues cuando estás en asociación, cuando sigues los principios regulativos, ¿sí? Cuando estás bajo el refugio de los sadhus, allí vas a parar de hacer actividades incorrectas. Y como ya no haces actividades incorrectas, no vas a generar sufrimiento en el futuro. Vas a estar en un terreno seguro. Pero si no estás en ese círculo de protección, estás en riesgo. Cuando Lashman tuvo que salir al bosque
¿Por qué? Por un poder místico, un demonio hizo la voz de Rama y Sita dijo, ayuda a tu hermano que él está en peligro. Y él sabía que no debía irse porque su hermano le ha dicho, tienes que cuidar a Sita, no salgas de la cabaña. Entonces Lasman dijo, mira, voy a hacer un brat, un círculo alrededor de la cabaña y tú no puedes salir de acá. Y si tú sales de acá, vas a estar en peligro. Pero si tú no sales, nada te va a pasar. Y llegó Ravana, un Raksasa, un demonio disfrazado de un sadhu. Eso se llama Dharma Dvaji, el que utiliza la vestidura de un sadhu y es un demonio que quiere raptar a Sita, quiere raptar a Bhakti de tu corazón. Es la peor asociación que puedes encontrar en la vida espiritual. Eso representa Ravana disfrazado de un sadhu. Y Madrecita, por sentimentalismo, salió del círculo a darle una donación y Ravana cogió y la raptó y se la llevó. Claro, en el caso de Madrecita no hay ningún defecto. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella atravesó el fuego, Agni Dev, que es el fuego, la llevó hacia su morada y colocó Chaya Sita, una sombra de Sita que fue la que raptó Ravana. Pero en el caso tuyo, si tú sales del círculo de protección que ha dado tu maestro espiritual y rompes principios, de nuevo vas a activar el ventilador, se va a conectar a la pared y el karma va a empezar a hacer así en tu vida. Y si dejas de practicar, dejas de acumular Bhakti Samskaras, y si no acumulas Bhakti Samskaras y tienes un ventilador que te está haciendo así detrás tuyo, entonces fácilmente ese ventilador te va a arrastrar y te va a colocar de nuevo en el samsara. Entonces miren lo importante de los consejos que explica acá Rupa Goswami en el Upadeshamrita. Abandonar la compañía de los no devotos. Y ya sabemos que eso requiere un criterio. ¿Por qué? Porque si en Bogotá hay 9 millones de habitantes, tal vez hayan unos 100 devotos. Entonces, si tú quieres abandonar la compañía de los no devotos, entonces no vuelves a montar en Transmilenio, abandonas el trabajo, abandonas tu familia y te vuelves alguien disfuncional y asocial, y esa no es la idea de un practicante de Bhakti Yoga. Entonces tú tienes un trato cordial con todas las personas. Tienes una visión ecuánime. Brahma Bhuta, Prashanadma, Nasuchati, Nakanshati, Sama, Sarvesu, Bhutesu. Ves a todos con ecuanimidad. Ahí está un alma en cuerpo de mujer, ahí está un alma en cuerpo de hombre, ahí está un alma en cuerpo de perro, ahí está un alma en cuerpo de árbol. Todos son almas espirituales, partes y porciones de mi Señor Supremo. Y por lo tanto, respeto. Pero abandonar la compañía de los no devotos se refiere a de quién vas a recibir instrucción. Entonces uno puede hacer festival, hicimos esta semana un festival con diferentes misiones espirituales, diferentes hermanos, compartimos, cantamos el santo nombre, pero yo no voy a recibir instrucción de cualquier persona, no voy a recibir instrucción de cualquier guru, no voy a recibir, no voy a preguntar temas confidenciales a cualquier persona. Para eso tengo Anugati. Entonces sé a quién pregunto, en qué momento y qué recibo internamente para mi corazón. Entonces, eso es Asat Sangatyaga Evaishnavachar. No vas a preguntarle a un materialista cómo avanzar en la vida espiritual. Sin embargo, a veces Dios utiliza un materialista para enseñarte algo en la vida. Entonces también tienes que no ser fanático y tener los ojos abiertos. Pero vas a ir a donde un devoto más avanzado para preguntar sobre cómo puedo avanzar en mi vida espiritual. Y finalmente, Sato Brite. Seguir los pasos de los acharyas anteriores, seguir los pasos de las personas que nos han ayudado a hacer avance en esta práctica espiritual. El comentarista Sri Jiva Goswami señala que en el verso anterior citado del Padma Purana, el Vishesha o sustantivo es papa o pecado. No sé por qué, no me lo pregunten, pero en sánscrito la palabra papa significa pecado. No es que le estamos echando cosas a la iglesia o algo así, pero
es una diosidencia o son cosas del lenguaje que no podemos explicar. Y este sustantivo es descrito por los sucesivos predicados a saber, prarabdham, es decir, el karma que ya ha dado sus frutos. Kutam, es decir, el karma que tiende a generar una semilla. Villa, Vish, el estado de semilla, lo cual determina los vasanas o las tendencias o disposiciones psicofísicas del individuo. Además de lo anterior, existe el aprarabdha karma, o las reacciones de los actos pecaminosos acumulados durante nacimientos anteriores, los cuales yacen inactivos y ni siquiera han manifestado ninguna tendencia. Todas estas reacciones son destruidas por el bhakti. Entonces piénsenlo. Hemos cometido muchas actividades incorrectas al no tener buena asociación, al no tener conocimiento espiritual, y eso todavía no lo hemos pagado. Pero si cantamos el santo nombre, un santo nombre que cantemos con pureza puede destruir más actividades pecaminosas de las que podamos realizar en ilimitadas vidas dentro de este plano material. Pero es un santo nombre cantado con pureza, no un santo nombre cantado con ofensa o un santo nombre cantado con distracción. El texto número 24 dice lo siguiente: a través de las austeridades, las penitencias, las caridades y el observar votos o rituales védicos, estos pecados pueden ser removidos, pero no los que surgen de la avidia o la nesciencia que oculta la verdadera naturaleza del alma. Tales pecados solo pueden ser destruidos por el servicio y la sumisión al Ser Supremo. Entonces, no sé si se acuerdan cuando se empezó a explicar el tema del sufrimiento, porque estamos en la primera categoría de las características del Uttam Bhakti. Kleshakni, el Bhakti destruye todo tipo de sufrimiento en nuestras vidas, de miserias. Entonces allí dijimos que la raíz de todos los sufrimientos y las miserias era avidia, ignorancia. No conocer quién soy, no conocer quién es el Ser Supremo y no conocer mi relación con el Ser Supremo. Entonces, si yo corto la maleza desde la raíz, quito la raíz de la tierra, automáticamente ya muere esa planta, muere esa maleza, por así decirlo. Asimismo, al destruir la raíz del pecado, es decir, avidia, de forma natural voy a destruir todo lo que brota de esta raíz. Esto fue explicado por los Vishnudutas a los Yamadutas. Entonces los Vishnudutas son los asistentes del señor Vishnu en Vaikunta y los Yamadutas son los asistentes de Yamaras o el señor que castiga a las entidades vivientes en el momento de la muerte. Entonces vamos a leer unos versos para terminar de esta conversación. Esta conversación pues, es descrita en el Srimad Bhagavatam y es la historia de Ayamila. ¿Ok? Entonces Ayamila era un brahmana de nacimiento santo, dedicado a actividades espirituales. Pero recuerden que el Bhagavad Gita explica, por contemplar los objetos de los sentidos se produce apego. De ese apego viene la lujuria. Cuando la lujuria no se satisface, se vuelve ira. Cuando uno está iracundo, uno pierde el discernimiento. Cuando uno pierde el discernimiento, uno no puede actuar correctamente. La mente no puede actuar correctamente. Cuando uno actúa correctamente, comete errores y cae de nuevo en el charco material. Todo empieza por contemplar. Entonces, Ayamila se fue a comprar algunas cosas para las ofrendas de su casa y vio, ¿sí? Como afuera, en el bosque, había un hombre y había una mujer prostituta besándolo. Y eso generó un samskara en él, se perturbó, se apegó sexualmente a la prostituta. Y allí perdió su posición como brahmana, dejó a su esposa, que era una
esposa santa, consiguió a la prostituta y la enamoró y se casó con ella, despifarró todo el dinero de su familia por mantener a la prostituta y tuvo muchos hijos con la prostituta. Incluso a una edad avanzada todavía tenía hijos con ella, que él ya era una persona adulta y tenía un pequeño niño de 5 años llamado Naraya. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Sí, como esta semana me tocó corregir a una persona que vino a un programa espiritual todo el tiempo acariciándose con la novia. Yo le dije, mira, hace eso en privado. La vida sexual no es para compartirla en público. Ustedes pueden hacer eso en un espacio, en privado, no perturban a nadie. Pero cuando tú vienes a escuchar Harikata, vienes es a contemplar al sadhu, no a hacer caricias con tu novia en un espacio público. Eso es cultura védica. Incluso, si la Prabhupada se va activando, Swami Prabhupada explica. Parda dice, hay cierto pudor, ¿sí? Hay cierta distancia, no hay un relacionamiento directo entre hombres y mujeres. Y eso protege a la mujer de que no se degrade y también protege al hombre. ¿Por qué? Porque cuando una mujer, digamos lo que no tiene cierta prudencia, cierto cuidado, cierta distancia, entonces el hombre explotador va a pensar en su mente inconsciente, ella es una mujer fácil y va a intentar explotarla. Pero si el hombre ve que es una mujer puesta, seria, recatada, va a decir es una dama. Entonces, la cultura védica es que el hombre protege a la mujer y la mujer también protege al hombre. Y ambos nos protegemos mutuamente y así gradualmente podemos trascender el enemigo de la lujuria. Entonces miren lo que pasó con Ayamila. Había una pareja besándose y tocándose desaforadamente y él quedó ahí cautivado por esa imagen y eso perturbó su práctica espiritual. ¿Y qué pasó? Que Ayamila dejó sus principios regulativos, dejó sus prácticas brahmínicas, dejó a su esposa, se casó con una prostituta, tenía sexo hasta una edad avanzada. Entonces, bueno, hay un momento para casarse, hay un momento para tener vida sexual, pero también hay un momento para desapegarse de la vida sexual. Entonces, en la cultura védica no está centrada en la vida sexual como la cultura materialista en Occidente, que a los ancianos de 70 años se les vende el Viagra para que puedan seguir teniendo sexo y les puede dar un infarto cuando tienen relaciones sexuales. No, eso no es cultura védica. La cultura védica dice, te casas, tienes familia, tienes vida sexual, pero después de los 50 ya empiezas a desapegarte de esa vida sexual, incrementas tu apego espiritual con tu pareja, después pueden ir a peregrinar a los lugares sagrados y después dedicación exclusiva a Dios, para que en el momento de la muerte no estés pensando en vida sexual, sino que estés pensando en Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Ayamila estaba tan apegado sexualmente a la prostituta que todavía tenía hijos pequeños siendo un anciano y de repente llegó el momento de la muerte. Y llegaron los Yamadutas, los asistentes del Señor de la Muerte. Y ellos están descritos como son sus formas en los Puranas y no son lo más agradable que digamos. Son feos, llenos de pelos el cuerpo, de rostros horrendos, ¿sí? Están furiosos, traen unos perros que te quieren morder y cogen con un lazo y arrancan el alma del cuerpo, dejan el cuerpo físico, arrancan el alma con el cuerpo sutil y te llevan hacia el tribunal de Yamaras. Mientras te llevan, hay arena caliente bajo tus pies y los perros te están mordiendo a los lados y empiezas a escuchar sonidos que vienen del lado sur del universo, que es de gente sufriendo. Y ahí empiezas a recordar todos los pecados de tus vidas previas y por qué te están llevando. Eso está todo escrito en los Vedas, no es una fábula. Dante Alighieri estudió los Vedas y de allí empieza a narrar en la Divina Comedia muchas cosas que están en los Vedas. Entonces, en ese momento,
él dice Narayan, Narayan, porque él estaba muy apegado a su niño pequeño. Generalmente, los padres se apegan al pequeño y los abuelos, él ya era casi un abuelo, pues está apegado al más pequeño. Entonces dijo Narayan, Narayan. Y tan pronto dijo el nombre de Narayan, como él lo dijo, no refiriéndose, sí, al señor Narayan de Vaikunta, al señor supremo, pero sí refiriéndose a su hijo, pero cantó el nombre sin cometer ofensas, descendieron del cielo los Vishnudutas, los asistentes del señor Vishnu, los asociados del señor Vishnu, quienes tienen Swarupya Mukti, tienen el mismo cuerpo del señor Vishnu, 4 brazos de color azul, mazo, flor de loto, caracola, ¿sí? Y llegaron allí a ese momento, chakra. Y entonces encuentra los Yamadutas con los Vishnudutas. Y dicen, nos llevamos esta alma. Y ellos dicen, no lo pueden llevar. Y dicen, ¿cómo así que no lo podemos llevar? Y empieza un debate filosófico. Empiezan a debatir filosóficamente y a demostrar por qué no pueden llevarse esa alma a pesar de que había hecho tantas actividades pecaminosas en esta vida. Entonces, vamos a terminar leyendo la discusión filosófica resumida entre los Vishnudutas y los Yamadutas. Entonces, imagínense, ¿no? La gente pierde el tiempo. Ay, que vamos a hacer el debate filosófico entre los del centro democrático y entre los del polo. Eso es una inútil pérdida de tiempo, de energía. Simplemente son lagartos politiqueros. Esa es la conclusión de esos debates políticos. No, acá sí hay debates interesantes. Acá sí hay debates que te pueden servir en el momento de la muerte. Acá hay debates que te pueden llevar a la perfección espiritual. Tarkopratista Srutayo Abhimna, las discusiones filosóficas son inconclusivas. Para entender la ciencia del Bhakti, tienes que acercarte a alguien que haya realizado amor por Dios en el corazón y seguir sus pasos. Mahayana Gata Satapanta. Tienes que seguir los pasos de los Mahayanas. Las grandes autoridades en la ciencia del servicio devocional. Entonces, los Yamadutas dijeron, ¿por qué no podemos arrastrar a este personaje, a Yamila, hacia el tribunal de Yamaras para castigarlo por todo el pecado que hizo? ¿Por qué ustedes lo están impidiendo? Y los Vishnudutas dijeron, a Yamila ya ha expiado todas sus actividades pecaminosas, las de las vidas pasadas y las de esta misma vida. De hecho, no solo ha expiado los pecados de esta vida, sino de millones de vidas. Pues ha cantado el santo nombre de Narayan cuando se encontraba desesperado. Su canto, si bien no fue puro, estaba libre de ofensas. ¿Por qué no fue puro? Era Namavasa, la sombra del canto. ¿Por qué? Se estaba refiriendo a su hijo, no a Narayan en Vaikunta. Pero no cometió ofensas. Por lo tanto, Ayamila es puro y merece la liberación. Los Vishnudutas continuaron. Ya antes, cuando comía y en otras ocasiones, Ayamila solía llamar a su hijo diciendo, mi querido Narayan, por favor, ven aquí. Aunque estaba llamando a su hijo, pronunciaba las 4 sílabas, Narayana. Por el simple hecho de cantar el santo nombre de Narayan de este modo, expió sobradamente todas las reacciones pecaminosas de millones de vidas. El canto del santo nombre del Señor Vishnu es el mejor proceso de expiación para el ladrón de oro y otros objetos preciados, para el borracho, para el que traiciona a un amigo o a un familiar, para el que mata a un brahmana y para el que se entrega a la vida sexual con la esposa de su guru o de otro superior. Ahora, no es que cogemos esto de excusa, ¿no? Porque ya sabemos que una de las 10 ofensas en contra del santo nombre es Namo Balahi Papayasya Budhir, realizar actividades pecaminosas intentando contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre, que es la estúpida teoría del que peca y reza empata. Eso es aparad, es canto con ofensas. Entonces allí ya no te va a servir. ¿Por qué? Ayamila no cantó de forma pura, pero no cantó con ofensas, por eso fue liberado del pecado. Pero si tú cantas intentando, bueno, voy a pecar y después voy a cantar un poquito y ahí empato, no va a servir.
También es el mejor método de expiación para el asesino de mujeres, del rey o de su propio padre, para quien mata vacas y para todos los demás hombres pecaminosos. Por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor Vishnu, estas personas pecaminosas pueden atraer la atención del Señor Supremo, quien entonces piensa: este hombre ha cantado mi santo nombre, así que es mi deber protegerlo. Tavanashmi. Oh Señor Supremo, yo te pertenezco, por eso canto tu santo nombre. Y el Señor Supremo, Rasisatiti Visvasho, te va a proteger en todas las circunstancias. Un pecador que siga las ceremonias rituales védicas o se someta a un proceso de expiación no se purificará como quien cante por una sola vez el santo nombre del Señor Hari. A diferencia del canto de los nombres del Señor, que nos hacen recordar la fama, las cualidades, los atributos, los pasatiempos y los enseres del Señor, la expiación ritual puede liberarnos de las reacciones pecaminosas, pero no despertará amor por Dios en nuestro corazón. Las ceremonias rituales de expiación que se recomiendan en los sastras no son suficientes para limpiar por completo el corazón, pues tras la expiación, la mente de nuevo corre hacia las actividades materiales. En consecuencia, a quien desee liberarse de las reacciones fruitivas de las actividades materiales, por completo se le recomienda el canto del santo nombre de Dios. Este canto es el método de expiación más perfecto, pues elimina por completo la suciedad del corazón, elimina el mal de raíz. En el momento de la muerte, Ayamila cantó desesperadamente y en voz muy alta el santo nombre del Señor, Narayan. Este canto fue suficiente para liberarlo de las reacciones del pecado de su vida previa y de esta vida. Por lo tanto, oh sirvientes de Yamaraj, no traten de llevarlo ante su amo para castigarlo con los tormentos del infierno. Aquel que canta el santo nombre del Señor se libera de inmediato de las reacciones de infinitos pecados, incluso si lo canta de modo indirecto, para referirse a cualquier otra cosa, en son de broma, como entretenimiento musical o incluso de modo descuidado. Esto lo aceptan todos los sabios eruditos de los shastras. Esos son los 4 tipos de Namavasa: Sanketyam, Stova, Hela y Parihasha. Cuando cantas en son de bruma, ¿no? Como en la caminata del Ratayatri, por ahí alguna gente, ¡ay, jalajare, ay, los jarejare! Y se ríen. E incluso si no cometen ofensas, pueden liberarse, pero no pueden alcanzar Golok Vrindavan Bhakti. Eso es el dominio ya del que canta puramente en su corazón. Alguien, entonces, puede cantar de forma indirecta refiriéndose a otra cosa. Entonces dice, me da una mantequilla de rama. Entonces dijo el nombre de Rama, pero no se refería a Radha Ramana Giridhari. Pero sin embargo, si cantó sin ofensas, no es en serio. Bhaktivinoda Thakur dice que había un musulmán y que estaba en la selva y que de repente vino un jabalí salvaje y le clavó un cuerno. Y él dijo, ¡ah, Rama! Que significa como este maldito jabalí me mató. Pero como dijo el santo nombre, se liberó. Pero no alcanzó Bhakti. Y el segundo punto en las características del Uttam Bhakti es Moksha Lakuta Krit. Incluso la liberación es insignificante en relación al logro del Bhakti. O alguien entonces toca los mantras de la Mridanga y dice, pero yo soy devoto, no quiero perder el tiempo con Taketinata, eso no me purifica. Entonces, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Pero estás estudiando un instrumento. Entonces no está concentrado, como debe ser cuando uno canta el santo nombre. O puede ser de un modo descuidado, ¿no? Como cuando uno vivía en el monasterio, lo levantaban a las 3:30 de la mañana. Prabhu, es la hora más hermosa, la hora del Señor, de adorar al Señor Supremo. Y uno, sí, Maharaj, Haribol. Queda dormido. Incluso a nosotros en esa época, el Mongol Arctic era antes de las 4 de la mañana. Entonces, como más o menos desde las 2:30 empezaban a levantarnos. Entonces uno ahí intentaba cantar o intentaba escuchar, pero estaba dormido. Pero ahí, medio dormido, todavía con la baba escurriendo, uno dice, Haribol, Hare Krishna. E incluso eso lo puede uno liberar, pero no le puede dar Bhakti.
Si una persona justo después de cantar el santo nombre de Hari muere por un desdichado accidente, como caer de lo alto de una casa, resbalar y partirse los huesos yendo por la calle, ser picado por una serpiente, sufrir un acceso de dolor o de fiebre o ser herido con un arma, de inmediato queda absuelta de la vida infernal, aunque haya sido un pecador. Autoridades eruditas de gran sabiduría han verificado cuidadosamente que para expiar los pecados más graves hay que someterse a un proceso de expiación muy riguroso, Chandraya Vrata, por ejemplo. Mientras que para expiar pecados menos graves hay que someterse a una expiación menos severa. Sin embargo, el canto del Mahamantra Hare Krishna destruye todos los efectos de las actividades pecaminosas, tanto graves como los menos graves. Es posible que por medio de la austeridad, la caridad, los votos y otros medios semejantes podamos neutralizar las reacciones de la vida pecaminosa. Pero estas actividades piadosas no pueden arrancar los deseos pecaminosos del corazón. Sin embargo, quien sirve los pies del loto del Ser Supremo se libera de inmediato de todas estas contaminaciones. Ahora, imagínense, si a Yamila, siendo una persona que no seguía principios, que estaba casada con una prostituta, que dejó sus actividades ritualísticas, que dejó el canto de los mantras, que despilfarró la fortuna de su familia, alcanzó la liberación. ¿Cuál va a ser el resultado de un devoto que canta el santo nombre todos los días? Que canta refiriéndose a Radha y Govinda en su corazón, que sigue los principios regulativos, que todos los días come prasadam, que está en buena asociación, que tiene como pareja un devoto, una devota, y que está siguiendo Anugatya, está siguiendo el refugio de un maestro espiritual. De seguro que el Señor Krishna, Srimati Radharani, le van a tener destinado un lugar muy especial en el mundo espiritual o en un universo en el cual se está ejecutando el Radha Krishna Lila. De eso no hay duda. Om Agyanati Mirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chatsuru Militanya Tasmai Sri Gurave Namaha